Hablemos de igualdad. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta mañana. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que esta mañana pues, también sea de interés todo lo que vamos a compartir aquí. Les comento, hoy vamos a tener un panel que se llama La acción transformadora de las mujeres hacia la igualdad. Este panel es en el marco del Día Internacional de las Mujeres y por supuesto aquí tenemos a nuestras tres invitadas que les agradecemos mucho su participación. Les presento a la maestra Lídice Ramos. Ella se autopresenta de alguna manera como académica, feminista, madre y abuela, compañera de esfuerzos en el camino a la igualdad y actualmente es coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género, el CUEG, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, es coordinadora y fundadora también de este centro. Muchas gracias, Lídice, por acompañarnos y aceptar la invitación. Enseguida les presento también a la maestra Estefanía Bárcenas Padilla. Estefanía es arquitecta con maestría en Ciencias de Planificación de los Asentamientos Humanos, talleriza, acompañante y promotora cultural, también directora y fundadora de Arcali, Espacio Cultural AC, organización feminista que promueve la formación de mujeres y participa en la colectiva Hablemos de Aborto, Red Frida y es enlace Nuevo León en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER. Muchas gracias, Estefanía. Estef, para quienes la conocemos de más tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, incorporamos también en este panel a una mujer muy, muy joven, Rebeca Castillo Martínez. Rebeca, gracias por estar aquí. Rebeca tiene 18 años, es mexicana y activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos. Es partera en formación, egresada de la primera escuela comunitaria Hablemos de Aborto y integrante de la Red Frida. Muchas gracias, Rebeca. Esperemos que también sea divertido este espacio para ti. Y bueno, yo pasaría a dar la voz a la maestra Lídice, que nos gustaría, no sé, unos comentarios introductorios que nos pudiera compartir. Gracias por la invitación, Lupita. En Nuevo León, que es un espacio árido y difícil para estos temas, sin embargo, ustedes van picando piedra y van abriendo caminos para la igualdad, ¿no? Eso me gusta mucho. Pues mira, qué interesante que ahora en este 2021, con todo y la pandemia, nosotras nos podamos comunicar por estas vías, ¿no? Porque somos privilegiadas al tener este tipo de contactos. El reconocimiento a que el 8 de marzo viene de un movimiento de mujeres, movimiento socialista de mujeres allá a principios del siglo XX, que reconozcamos que en las luchas por el derecho a la participación política de las mujeres, porque se juntan varios eventos, que a mí me gustaría después retomarlos. En ese momento de principios del siglo XX es un mundo muy convulso, en el que se juntan, para mí, tres factores importantes. Se junta el derecho o la búsqueda de los trabajadores por la jornada de 8 horas. Hombres y mujeres estaban peleando por las jornadas de 8 horas. Y ahí las mujeres trabajadoras anexan dos variables que para mí son muy importantes. Anexan la cuestión de la higiene y la cuestión de las guarderías para sus hijos e hijas, ¿sí? Entonces ya empezamos ahí a ver que hay demandas de los trabajadores diferenciadas para los hombres y para las mujeres. Se junta con el movimiento de las sufragistas, ¿sí? Es la primera vez que las mujeres tomamos los espacios públicos. Salimos no salimos a las calles realmente así masivamente, pero sí ya empezamos a ver que el espacio público era necesario tomarlo, ¿sí? O salimos a las juntas, por ejemplo, nuestras sufragistas mexicanas, pues salieron al teatro, a hablar en público, ¿sí? A presentarse en los medios de comunicación, cosa que no se permitía para las mujeres. Estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Entonces se junta ese otro elemento importante, el sufragismo, el movimiento, las luchas de la clase obrera, y se junta otra cuestión también muy tensa a nivel internacional. Estamos en un proceso en el cual el mundo muy desarrollado está buscando cambios en las formas de comportarse. Y hay
pandemias también importantes en esa época, ¿eh? Hay pandemias importantes en esa época. Entonces, estar nosotros ahora en pleno siglo XXI trabajando estos temas, pues yo veo que de la inclusión se plantaba de hace un siglo. La inclusión de las mujeres se viene dando en forma acelerada. Y hay un elemento que a mí me falta ahí y que me corresponde de decirlo. La educación de las mujeres hace 100 años era una demanda muy importante porque la formación de las escuelas, no había muchas escuelas públicas, ¿sí? Pero ya había maestras. Las sufragistas mexicanas nuestras en Yucatán prácticamente son mujeres. Todas las que luchan, mujeres normalistas, mujeres maestras, ¿sí? Entonces, yo estoy dando estos elementos como elementos de la época en que tenemos las raíces de esta cuestión, para destacar una cosa. Estamos en una lucha ciudadana. Bueno, dejo aquí la palabra para las demás. Gracias, Lupita. Muchas gracias, dice. Muy interesante el recorrido que tú haces. También entendemos que es a grandes rasgos. Y bueno, damos paso enseguida a Estefanía Bárcenas para que nos comparta también algunos comentarios iniciales. Gracias, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto encontrarnos, aunque sea ahora desde la virtualidad. Y bueno, como activistas nos es sumamente importante tomar todos los espacios posibles, virtuales y físicos, para continuar con el proceso de lucha y reivindicaciones feministas por la defensa del cumplimiento de nuestros derechos humanos y visibilizar nuestras demandas y exigencias. Y digo importante ya que en la historia de la humanidad, nuestros derechos, o sea, los derechos de las mujeres, nunca se nos han sido otorgados. Siempre hemos sido nosotras mismas quienes hemos estado o creado los espacios y momentos estratégicos para que nuestras demandas sean escuchadas y se nos reconozca legalmente nuestros derechos. Todo esto a base de organización, protestas y luchas que incluso nos han costado la vida. El 8M, 8 de marzo, es una fecha emblemática para recordar nuestra historia, nuestras luchas y conmemorar a todas las mujeres que no se callaron y conquistaron los derechos con los que hoy contamos, así como exigir acciones concretas para que todos los gobiernos y los diferentes actores de poder se comprometan a la igualdad real entre las personas, la no discriminación, el alto al acoso, a las injusticias, a las inequidades, a la violencia de género. Además, demandar la ampliación de nuestros derechos que ya están reconocidos en tratados internacionales y el cumplimiento y ejercicio efectivo de los que ya están establecidos, civiles, políticos, laborales, sociales, económicos, jurídicos, sexuales, y hoy un derecho muy importante en este contexto del 8 de marzo, el derecho a la protesta. Todo esto para elevar la calidad de vida de todas las mujeres mexicanas o las que radican en nuestro país y por ende de la sociedad a la que pertenecemos. Muchas gracias, Estefanía, por compartirnos esto y pues claro que te seguimos y estamos ahí al pendiente de lo que están haciendo ahí en Arcali. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a dar paso a Rebeca Martínez, que como les decía es una mujer muy joven, pero bueno, ella ya se asume también como una luchadora de los derechos de las mujeres y pues queremos también escuchar lo que nos quieras comentar, Rebeca. Gracias. Gracias. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pensando en qué podía presentar el día de hoy, pensé como en mi responsabilidad como estudiante de partería, como una partera en formación, y quiero como poner ciertos temas sobre la mesa, ¿no? En cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Y quiero hablar el día de hoy sobre la violencia obstétrica. Sé que es un término que últimamente como ha sonado mucho y creo que también las maternidades son parte de esta lucha y hay que también hablar por ellas y con ellas, ¿no? Hablar desde su punto de vista. Y bueno, quiero comentar que la violencia obstétrica es un tipo de violencia que se genera en espacios como servicios de salud públicos
o privados también. Y este tipo de violencia consiste en omisiones o acciones por parte del personal de salud que cause un daño físico o psicológico a la mujer o persona gestante durante el embarazo, el parto y el posparto. Y bueno, esta violencia obstétrica se representa de distintas maneras. Se representa desde la falta de accesos a servicios de salud reproductiva. También como algo muy visible es los tratos crueles o inhumanos que tienen las mujeres y personas gestantes por parte del personal de salud al momento de parir, ¿no? Y también se representa en intervenciones como abuso de medicalización, cesáreas innecesarias, episiotomías de rutinas, no brindar información a la mujer o persona gestante sobre cómo está el bebé, sobre qué le están poniendo de medicamento, así también como los prejuicios a nuestra capacidad de decisión sobre nuestros procesos reproductivos. Entonces, quiero como plantear que la violencia obstétrica es multifactorial, es una violencia tanto institucional como una violencia de género. Y bueno, la violencia obstétrica es claramente una violación a nuestros derechos humanos. Hice esta pequeña presentación muy corta, como me quisiera extender un poco más, pero pues hay que comenzar primero a visibilizar este tipo de violencia, ¿no? O sea, porque al visibilizarla nos ayuda a no normalizarla y a nombrarla, porque lo que no se nombra no existe. Entonces hay que empezar a nombrarla, a saber identificarla y a partir de ahí hacer algo, ¿no? Regresamos. Continuamos. Agradecemos a quienes están por ahí atentas y atentos a lo que se está compartiendo. Vamos a dar paso enseguida a una serie de rondas de preguntas. Quisiera que nos compartieran todas, las tres, también como partir de esta base, ¿por qué se hicieron activistas? Yo tengo muchísimos años en el activismo, tal vez no de la misma manera que lo hice, pero desde chiquitita mi madre y mi padre han sido activistas, pues ellos desde su juventud, así que en mi familia siempre se respiró disidencia, rebeldía y sobre todo cuestionar absolutamente todo lo que se nos presenta, ¿no? Cuestionar el status quo. Inicié realizando activismo feminista con diferentes compañeras de la localidad, de otros movimientos, y en este momento, bueno, todas nos conocíamos desde antes porque siempre coincidíamos en las actividades que se hacían localmente, como las concentraciones o las marchas del 1 de mayo, del 2 de octubre, y ahí nos empezamos a conocer y a coincidir y empezamos a coincidir no nada más ya en estos movimientos sociales, sino en la agenda específica feminista. Y así otras mujeres que se sumaban a nuestras muy pequeñas pero motivantes actividades, y lo que nos convocaba año con año a reunirnos era esta agenda feminista, o sea, las fechas emblemáticas que todas conocemos, como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, el 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro, Gratuito, el 25 de noviembre, es el Día contra las Violencias Machistas, y así, ¿no? Hasta el 2011, que en enero aproximadamente del 2011, ya nos unimos para, bueno, igual nos uníamos en todas estas actividades, pero en el 2011 iniciamos con la organización de la Marcha de las Putas, y de ahí surgió el primer colectivo feminista joven de Monterrey que hacía activismo social en las calles, el colectivo Mujeres de Botas. Y bueno, pues ahorita voy a explicar un poquitito sobre la marcha global del Slut Walk, para quien no sepa
su significado. Y así como rápidamente, en el 2011, un policía de Canadá, dando una conferencia sobre seguridad en Toronto, dijo que las mujeres debían evitar vestirse como para no ser víctimas de violencia sexual. Y bueno, estas declaraciones, además de responsabilizar a la víctima, su comentario machista y misógino fue tan inapropiado que causó una indignación no solamente en su ciudad, sino en el país, y de ahí se transmitió al mundo entero. Las mujeres se alzaron exigiendo la libertad y autonomía para vivir libres de violencia, de todos los tipos de violencia, y en particular la violencia y el acoso sexual. Y de ahí surgieron las consignas como el no es no, y otras que hacen alusión a visibilizar que nuestras acciones no son una invitación para ser violadas o agredidas sexualmente. Gracias, Estefanía. Sí, nos hiciste recordar muchas cosas. Bueno, daríamos paso a la maestra Lídice, que también nos interesaría mucho conocer cómo fueron sus inicios en el movimiento, qué es lo que a ella le llamó la atención para acercarse a esto que entendemos que también hace 3 décadas o un poquito más, pues era otro el panorama, ¿no? Pues mira, qué bueno escuchar a Steph, porque en términos de raíces tenemos las mismas raíces Steph y yo, ¿no? Venimos de familias que buscaron siempre estar en los movimientos sociales. Mi padre fue un gran sindicalista y mi madre una defensora del derecho al voto. Yo quiero decir que mi origen siempre fue combativo y siempre fue, digamos, diferente. Yo fui una niña en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, qué sé yo, en la vida como mujer, rara, pero por esto que un poco maneja Steph, ¿no? Venir de familias que en una zona como es Monterrey o Nuevo León tan conservadora, nos abríamos paso en los medios públicos y sobre todo en los medios de la educación laica. Yo soy una defensora de la educación laica porque siempre me eduqué en escuelas públicas, ¿sí? Y siempre he querido educar en escuelas públicas y en escuelas privadas también, me ha tocado esa suerte. Sin embargo, creo que pues es mi raíz. Pero, ¿de dónde partimos nosotros con estudios más fuertes? Pues del 68. El movimiento del 68 en México es un movimiento que visibiliza una lucha de jóvenes, hombres y mujeres, pero precisamente allí las mujeres que logramos participar en algunos eventos, nos empezamos a ver cómo el trabajo colaborativo era diferenciado para los hombres y para las mujeres, ¿no? Entonces, sí hubo mujeres excepcionales en el 68 mexicano, por supuesto. El movimiento feminista siempre ha sido internacionalista. ¿Sí? ¿Sí? En mi época nosotros decíamos el internacionalismo proletario, ¿verdad? Yo me formé en el internacionalismo proletario, ¿no? No en esta globalización feminista de ahora, ¿no? Podemos hablar que hoy se habla de una globalización feminista, pero en mi época era un internacionalismo proletario, ¿no? Y entonces ahí participábamos las mujeres, tanto que tuve la suerte de participar en la emancipación en África por 3 años. Yo fui a Mozambique a ayudar al movimiento de emancipación política, también en mi época de jóvenes, como también colaboré en el espacio de Nicaragua cuando se tuvo que hablar de la revolución educativa, ¿verdad? De los sandinistas allá en otra época. En fin, la cuestión es que yo veía, nosotros no nos llamábamos activistas, nos llamábamos militantes. Éramos militantes de una causa, ¿sí? Teníamos que militar en una causa, quizá, no sé, el concepto nos suene ahora un poco viejo, ¿no? Sin embargo, ese concepto llevaba un contenido de pasión y de compromiso muy interesante, ¿sí? Cuando tú me preguntas esto, yo creo que es una de las cosas que distinguía mucho a las personas que eran militantes, ¿no? Quizá tendría que ver con esto de que estaba apenas en formación toda la democracia, pues de nuevo tipo, ¿no? Una democracia más inclusiva, en donde las mujeres acabábamos de pelear en México y habíamos logrado el voto en 53, imagínate, ¿qué diferencia hay entre 53 y 68? Demasiado corto en tiempo. Bueno, ahora en tiempo de ustedes va a parecer que es un minuto,
pero en el tiempo nuestro era una cosa, era un mediano tiempo, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia de vida, Lidice. Y bueno, pasaríamos ahora sí a darle la voz a Rebeca, que aunque muy joven, pues también suponemos que tiene su propia reflexión y acercamiento de cómo llegó a estos grupos o a estas movilizaciones, ¿no? Gracias, Rebeca. Gracias. Pues escuchándolas me impresiona muchísimo, ¿no? O sea, un montón de historia, un montón de marchas, me impresiona mucho, justo como decía Guadalupe, todavía no nacía, ¿no? De cuando están hablando de estas marchas y todo esto. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre mi paso por el movimiento, que pensando ahorita y reflexionando, creo que viene desde mi familia, ¿no? Soy una hermana de dos mujeres en mi casa y tengo 8 tías también. Siempre las mujeres han estado muy presentes en mi vida en muchos aspectos y a partir de ahí, ¿no? Como comenzar a hacer red entre nosotras, entre familias, entre mujeres y bueno, la primera vez que yo me acuerdo que comencé como a cuestionarme ciertas cosas fue, según yo, a mis como 13, 14 años. Pero según mi mamá, hablando con ella ayer, me decía que empecé a usar términos como violencia psicológica y términos muy específicos a mis 8 años, ¿no? Y yo no me acordaba y decía como, ¿cómo? ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde lo vi? Y, bueno, pero a partir de mis 13 años, como me empecé a cuestionar muchas cosas, desde la iglesia también mucho, como cuestionarme ciertas cosas que habían sido impuestas quizá, y luego comencé a cuestionarme temas sociales y cuando entré a la preparatoria, a mis 14 años, pues empecé a hacer red con compañeras y hablando como de estos temas de feminismo, fui parte también de un taller de sexualidad en la preparatoria y justamente en las redes sociales, que es de ahí donde viene todo eso también, parte de mi trayectoria, me di cuenta de un anuncio, ¿no? De una publicidad en Facebook de una escuela de aborto, de Hablemos de Aborto, ¿no? Y yo como, ¿qué es eso? Quiero saber más. Y pues bueno, le comenté a mi mamá, mi mamá me apoyó y me ayudó a hacer una carta, justamente también como para poder ser parte de esta escuela comunitaria Hablemos de Aborto. Y ahí estuve, me ingresé con 16 años de edad, fui la más chiquita de las estudiantes y fue todo un año de estar en constante aprendizaje sobre qué es el aborto, visto desde diferentes aristas, ¿no? Con mirada científica, con también evidencia científica, desde la religiosidad, desde lo social, cómo todo esto influye y pues fue como un tiempo de mucho aprendizaje para mí. Y a partir de ahí, pues comencé a entrarme más y más. Y después, cuando ya me gradué de la escuela de Hablemos de Aborto, me invitó a ser parte de la red de acompañamiento en mujeres en situación de aborto, se llama Red Frida. Entonces, yo ahorita también soy parte de la Red Frida. Y justamente cuando hablaba con Steph, me decía como es que necesitamos una visión joven, ¿no? O sea, como para que tú puedas acompañar a esas mujeres, a esas chicas adolescentes, jóvenes de 18 o 19 años que necesitan abortar y que quizá yo no puedo entender su situación porque no estoy como en el mismo plano de edad, ¿no? O con las mismas dificultades a las que yo puedo verme enfrentada también. Pues ha sido un ir y venir de emociones también, de encuentros, de aprendizajes. Regresamos. Continuamos. Bueno, yo quisiera seguir contigo, Rebeca, y pedirte que nos compartas como estas cosas que ya nos decías
de cómo ustedes se están involucrando las mujeres jóvenes, pero yo no sé si tú identificas características específicas de tu generación. Pues, bueno, yo creo que una de estas formas es la tecnología, como lo había comentado ahorita. Es tan accesible entrar a una aplicación y comenzar a hablar sobre feminismo, sobre aborto, sobre cosas, cuestionarnos, ¿no? También unas a otras. Creo que eso es algo muy importante. Y también las formas en las que podemos como exigir o participar en el movimiento se puede ver reflejado en las marchas, ¿no? Justamente como en las intervenciones que hacen las compañeras al momento de hacer pintas, de exigir, de gritar, de todo ese tema que a veces, bueno, no a veces, casi siempre los medios, la cobertura mediática es muy amarillista, pero creo que es nuestra forma de mostrar un hartazgo, ¿no? Un hartazgo que viene de generaciones atrás. Y bueno, yo justamente había leído hace poco, que mi generación era la generación más feminista, ¿no? Y yo estoy en contra. Yo creo que no. Yo creo que mi generación es una de las generaciones más visibles, ¿no? Gracias a estos medios de tecnologías, de plataformas sociales, no somos la generación más feminista, somos la generación más visible, que está siendo muy visibilizada gracias a Facebook, gracias a YouTube, gracias a esos espacios de los que nos estamos apropiando nosotras para poder hablar y a partir de ahí pues interceder, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Pues sí, es interesante esta manera, como tú dices, también las aportaciones. Seguimos, no sé, Steph, si pudiéramos un poquito también partir de esta idea de lo que nos identifica como generación y cómo nos relacionamos con las otras generaciones que están trabajando, ¿no? ¿Cómo se da esto? Pues sí, un gusto siempre escucharte, me emociona mucho saber que las mujeres, bueno, me veo muy identificada también en esos años y pues siempre un gustazo. Y bueno, en este camino nos hemos enfrentado a retos y los hemos problematizado. También hemos creado espacios de reflexión y de estudio en donde, entre otras cosas, hemos visto que a pesar de, no sé, por ejemplo, los grandes recursos económicos y humanos que tienen los antiderechos, pues nosotros también contamos con recursos que vamos construyendo y seguimos formando. Y dentro de estas reflexiones hay 5 principales estrategias que empleamos, que no son las únicas ni son exclusivas de las mujeres, como decía yo, de las mujeres de mi generación, ni exclusivas para Nuevo León, pero que hemos visto que se han, pues en estas épocas se están globalizando, ¿no? Y lo hacemos en todas las partes del mundo porque igualmente se siguen haciendo estos momentos de reflexión en los diferentes movimientos feministas. Y bueno, estas 5 estrategias que les quiero así comentar rápidamente, pues es 1, la creación y proliferación de redes y personas que acompañan a víctimas de violencia de género, pero también a mujeres en situación de aborto. Entonces hay una creación de espacios y de personas, de redes que están acompañando a estas mujeres. 2, el emplear un lenguaje coloquial, amigable, influyente y feliz. Y aquí también me refiero a la inclusión en cuanto a que estamos creando cada vez más espacios en donde todas las mujeres podamos entrar. Y de nuevo aquí otra vez, perdón a todas las mujeres sordas, porque pues yo no sé bien el lenguaje, no sé bien hablar lengua de señas mexicanas, pero pues yo estoy aprendiendo. Espero que en algún momento
pueda ser súper fluida en esto, pero bueno, también tenemos que intentar, y lo hemos estado haciendo ya como en diferentes espacios, pues ser totalmente incluyentes para que todas las mujeres estemos, así como en el 8M del año pasado, en donde las mujeres con discapacidad fueron las mujeres que encabezaban la marcha, ¿no? 3, la socialización del conocimiento en base a información científica, laica y de derechos humanos. Bueno, el número 4, el activismo social por medio de acciones creativas, de alto impacto mediático y de fácil difusión. Y por último, emplear las redes sociales, como bien lo decía Rebe, y diferentes plataformas como un muy buen recurso de organización y propagación de noticias, de acciones, de ideas, de creatividad, etc. Y pues más ahora, en situación de pandemia, es como las feministas hemos podido estar no nada más en comunicación, sino creando espacios seguros para las mujeres. Muchas gracias, Esther. La manera en que ustedes se organizan o buscan ser más incluyentes cada vez, pues también es un aprendizaje que hemos ido incorporando. Muchas gracias. Lídice, nos gustaría ahora sí que tú nos compartas cómo te relacionas tú, bueno, con quienes son las iniciadoras de todo esto, que estamos hablando de décadas. Pues mira, como me ha tocado vivir muchos años, entonces, y con salud, y además me aguantan todavía las generaciones jóvenes, que también eso es importante. Creo que aquí se aprende un poco y un mucho más, pudiendo hacer esta comparación que dices tú, Lupita. La paciencia y el compromiso que han tenido generaciones anteriores a las nuestras nos ha llevado a entender que lo que yo decía un poco antes, el feminismo es un movimiento social, político, totalmente político, que siempre, según la época histórica, ha puesto sus demandas precisas, ¿sí? Pero que sabe reconocer un espíritu de lucha, de igualdad, ¿sí? De libertad de las mujeres, ¿sí? Entonces, ese espíritu, a través del tiempo, si se puede registrar en la memoria histórica, pues va a ser muy importante. Así como un poco el sentido de esta charla hoy, cuando ustedes nos decían, pues nosotros lo que queremos es tener cómo la acción transformadora de las mujeres nos ha ido llevando hacia un mundo mejor, ¿verdad? Quizá no hemos logrado un mundo más igualitario, pero en esa lucha estamos desde todo el siglo XX y parte de lo que va del XXI, ¿sí? Anterior a nosotros, las mujeres luchaban por su libertad de conciencia, porque ni siquiera eran consideradas como personas que tuvieran capacidad de razón. Estamos pensando siglos y siglos atrás, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros tener razón y asumir que las mujeres tenían razón, podían entrar en el diálogo con los compañeros varones, y eso es toda la historia de la modernidad, ¿no? Sin embargo, hay un detalle que a mí me parece muy importante y me gustaría más analizarlo un poco ahora. Las tres que estamos aquí, por ejemplo, tendríamos que reconocer que estar en esta confluencia entre mujeres nos permite un reconocimiento entre nosotras, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento entre nosotras de las capacidades, de las habilidades, nos da mucha seguridad. Vivimos momentos en este siglo XXI y en esta más pandemia de la necesidad de reconocimiento, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es que ese reconocimiento que nos va a ofrecer una identidad como mujeres que buscan un mundo mejor, ¿sí? Está fundado en una empatía. Las mujeres, de una u otra manera, hemos dejado atrás individualidades y somos empáticas si tenemos el mismo objetivo de llegar a la igualdad, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo que nos hemos propuesto en el siglo XX y parte de lo que va del XXI. Por lo tanto, ahí nuestras individualidades a veces se hacen humildes, ¿sí?
se hacen un poco más calladas con el hecho de ir entendiendo y comprendiendo por dónde va el camino de otras mujeres, ¿no? Me encanta estar escuchando tanto a Steph como a Rebeca que hablan de la idea de formación profesional. Es encantador para mí darme cuenta que están dos mujeres que están en este momento jóvenes tratando de organizar los movimientos en Nuevo León, que hablan del conocimiento como la base de la transformación, ¿sí? Esa cuestión me ha dejado así anonadada, aunque sí tengo que reconocer que nos falta a veces decir que nuestro conocimiento tiene un objetivo político, que es la igualdad en mujeres o que es la mayor inclusión de mujeres en las decisiones políticas, pero por allá vamos. A lo mejor está implícito y no lo expresamos, pero está en el actuar de cada una de las mujeres, a menos que estamos en esta mesa por el día de hoy, ¿no? Podemos estar, como decías tú, Rebeca, me encantó que dices, ¿somos más visibles? Sí, para ciertos grupos de mujeres son más visibles, pero no para todas las mujeres, ¿no? Entonces, cuando el movimiento dijo allá por 2019 en México, vamos a lograr la paridad, sabíamos que lanzar esa consigna política de paridad nos iba a trastocar y nos iba a llevar por muchas reacciones conservadoras. No las imaginábamos, porque lancémonos a la paridad. Ahora decimos, la paridad en todo. La paridad en los medios públicos y en los medios privados. Y nos hemos lanzado como consigna a todo. Regresamos. Continuamos. A mí me gusta mucho que, no sé si podamos así como ir cerrando y decir, bueno, a las que estamos aquí, el feminismo ha sido un espacio de estudio, así estamos concordando casi todas, un espacio de reconocimiento entre nosotras, un espacio para podernos expresar con una identidad hacia afuera y con una seguridad, ¿sí?, de que estamos en luchas culturales. Entramos en una fase muy fuerte de luchas culturales en las cuales el crecimiento humano pues va a pasar por esto de cómo conocernos en otros países y en otras formas, ¿sí? Porque para lo que a mí puede ser muy beneficioso estar en una red social, para otras personas ese espacio no existe, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado que cada vez hay mayor profesionalización, pero puede ser en un espacio muy pequeñito y que tenemos que entonces como que salir a otros espacios y como ir entretejiéndonos en este trabajo político que se maneja, ¿no? Y la otra cosa, y dándonos cuenta todavía que tenemos que hacer acuerdos. Por ejemplo, acuerdos entre instituciones, porque es una institución que nos dio voz y voz pública, ¿sí? Y que allí se están haciendo cosas, ¿no? Hay que defender a ONU Mujeres. Por ejemplo, ONU Mujeres ya empezó a agarrar la batuta. Esto que decías tú al principio, Lupita, de que el año 2021 la temática del mundo sea hablar de mujeres líderes, ¿sí? Y cómo se está resolviendo el COVID. Bueno, a ver, en la práctica, ¿qué están haciendo, no? A ver, entonces nos enteramos que en la práctica están buscando a las mujeres líderes en muchas áreas de la acción humana, pero ¿cómo no hemos podido avanzar por lo del COVID, ¿no? A mí me parecía, y voy a manejarlo porque lo tengo así fresco, una reunión que tuvo CEPAL, donde está haciendo, bueno, ¿cuáles son los impactos del COVID en las mujeres? ¿Sí? Y voy a manejar uno que me pareció interesantísimo. Cuando habla la representante nuestra, dice, sigue siendo más trabajo doméstico, ahora el trabajo pagado se llama, ¿cómo se llama? Home office, ¿sí? Pero aparece ahora una nueva tarea para las mujeres que estamos en confinamiento, no para todas, pero para las jóvenes.
el tener que ayudar a los niños y a las niñas con las tareas de la escuela. ¿Sí? Entonces digo, ¡ay, una cuarta! Porque nosotros siempre dijimos, trabajo pagado, trabajo doméstico, trabajo comunitario, ¿sí? Y ahora también dicen que apoyo educativo. Dije, ¡oh, qué barbaridad! Entonces, no hay que, digamos, cuando sale esa propuesta, digo, pues sí, todas las mujeres jóvenes que tienen hijos en primaria y secundaria, yo las escucho y digo, ay, carajo, sí es cierto. ¿Y cómo se sienten, como poco prácticas, con una habilidad que no tenían? Entonces dicen, ay, necesitamos a las maestras. Ay, dije yo, bravo, ¿sí? Aquí hay un punto en el que estamos reconociendo que entonces, independientemente de tu espacio, todas somos necesarias, ¿no? Y ese es un logro, ¿eh? Entonces, no me gustaría dejar la palabra sin decirle eso, ¿sí? Hay una conjunción en grupos de sociedad civil. Stefan dice, están saliendo muchos, y están saliendo muchos con esta demanda, ¿sí? La demanda del aborto es una demanda que viene desde nosotras, ¿sí? El aborto, lo que está sucediendo ahora es cómo se nota, se ha quitado todo lo que dice Steph, estigmas, ¿sí? Y se ven como una necesidad de entender, no necesariamente a las mujeres, sino de entender cómo vamos a tener mejores poblaciones, porque vamos a ser más queridos y más deseados, ¿sí? Yo siempre he sido una muchachita feliz. Yo le decía, ¿por qué era feliz yo? Porque yo fui el deseo de mis padres, y yo sabía que mis padres me habían deseado, ¿sí? Y eso es importantísimo para los jóvenes ahora, que a veces no se sienten así, ¿no? Entonces, finalmente, en este ir y venir que estoy yo así como tratando de decirles, qué bueno que podamos festejar el 8 de marzo en Monterrey, en Nuevo León, en conjunción con el Instituto de las Mujeres, con gente de sociedad civil, con gente de la academia, y que nos sintamos reconocidas unas con otras, ¿sí? Y la otra, que nos sintamos comprometidas a la investigación profunda de lo que estamos haciendo, ¿m? Y que estudiemos más si nuestros feminismos actuales, ¿sí?, no pueden ser contagiados o contaminados por ideas que nos quieran dividir, que nos quieran llegar otra vez a una consigna que se tiene en el patriarcado, que juntas ni difuntas. Eso no lo podemos permitir, ¿eh? Ojo. Paremos las antenas y entonces digamos, ¿cómo vamos a confluir? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Dónde está nuestra demanda principal? ¿Sí? Y hacia esa caminar. Bueno, pues muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Liz. Pues yo creo que tú de alguna manera cerraste este panel muy bien. Quisiera yo seguir platicando y creo que aquí, como bien lo decía Liz, dice, el reconocimiento entre nosotras, entre las distintas generaciones, entre el trabajo que cada una hace desde la academia, desde el activismo, desde la educación, desde el acompañamiento, es valioso, es importante. Y sí, yo creo, Lidice, que nos hemos ido entrenando en identificar esas trampas que nos pone el patriarcado. Yo creo que sí las vemos y que sí nos preparamos para ellas. Y yo quisiera seguir platicando y creo que pues aquí tenemos una plataforma que en algún momento podremos retomar. Pues vamos a estar muy atentas a lo que cada una de ustedes sigue haciendo. No sé si tal vez en un minutito cada una pudiera como despedirse, cerrar, plantear una idea final. Entonces, les agradecería mucho. Steph, por ejemplo, si tú nos puedes compartir algo así brevemente. Gracias. Lo voy a intentar. A veces me excedo, pero bueno, quería decir que la equidad y la igualdad no se ha logrado en México, pero todas las personas podemos ser parte de este cambio. Exijamos a los actores políticos, gubernamentales e instituciones que mejoren las condiciones laborales, sociales, culturales y de desarrollo, así como el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las niñas y mujeres diversas para ejercerlos plenamente.
El feminismo es un modelo que busca un mejor mundo incluyente, amigable, libre de violencias y desigualdades. Exijamos este país en donde nuestras madres, hijas, hermanas, amigas y todas las mujeres seamos visibles y respetadas. Un mensaje para las mujeres: no estás sola, acércate a tu feminista de confianza. Si no tienes una, pues hay muchas colectivas y organizaciones que con gusto te brindarán información, asesoría, canalización a las instituciones en donde necesitas acudir, acompañamiento, entre otras cosas. Y si quieres saber más o no sabes a dónde acudir, escríbenos, Arcali Escultura, así estamos en todas las redes, o Hablemos de Aborto, Red Frida, vamos a estar para ti. Y nosotras como activistas pues no paramos, aquí seguimos y continuaremos brindando información objetiva sobre nuestros derechos y accionando por mí, por ti y por todas las mujeres. Hoy, 8 de marzo, conmemoremos nuestros logros y sigamos en la lucha, defensa y exigencia por nuestros derechos. Muchas gracias por el espacio. Un placer, como siempre, escucharlas, aprender de ustedes. Gracias, maestra Lice, Rebeca, un gusto escucharte. Muchas gracias, Lupita, por este espacio y abrazos, nos vemos. Se va a caer, compañeras. Ya lo estamos tirando. Gracias, Esther. Bueno, Rebeca, algo breve para cerrar. Claro, sí. Muchas gracias por el espacio, por tomarme en cuenta, por también buscar estas voces jóvenes que son muy importantes. Para la última pregunta había hecho un escrito en conjunto con compañeras, pero me quedo con uno de los últimos párrafos que dice: no supongan que por nuestra edad todo es una fase, que no sabemos por qué estamos aquí marchando, exigiendo una vida justa para todas nosotras. Las mujeres jóvenes cada vez nos cuestionamos más cosas que están dentro de la normalidad patriarcal en la que vivimos. Las mujeres jóvenes resistimos, estamos aquí presentes, no nos vamos a callar y cada vez somos más y más jóvenes, ¿no? Muchas gracias. Se va a caer. Gracias, Rebeca. Y bueno, maestra Alice, Pues mira, ¿podemos cerrar así brevísimamente? Pues mira, yo en el papel que me toca jugar ahora, yo diría un poco que nos cuidáramos de los lenguajes, eso sí es importante, pero me quedaría con una frase que se le atribuye a Rosa Luxemburgo, ¿sí? Se le atribuye porque yo no la he encontrado en sus escritos todavía, pero yo la asumo. Cuando dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y adelante, si se tiene que caer, pues que se caiga. Muy bien, muchas gracias, les agradecemos que hayan estado aquí, que hayan sido tan generosas de compartirnos sus experiencias, sus pensamientos, su idea que tienen de todo esto que está pasando. Y por supuesto también le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en estas casi 2 horas. Y pues estén atentas, vamos a seguir generando estos espacios de diálogo y discusión como lo hemos hecho desde hace mucho. Y pues muchas gracias a todo el mundo. Les vamos a compartir los mensajes que les enviaron, ténganlo por seguro, y pues muchas gracias otra vez, a seguir conmemorando esta fecha. Muchísimas gracias, Guadalupe Cruz, al Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Gracias a este excelente panel. Un abrazo. Gracias, Lupita, gracias. Estamos conmemorando, eso es lo importante, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por ustedes.